En capítulos anteriores de imesi.net. Un bit es una unidad mínima de información. 0 o 1, una cosa u otra. Byte es 8 bits. Ahora, en cuanto volvamos del recreo, os explico cómo funcionamos con múltiplos de bit y byte y dónde están los problemas de esos múltiplos y de dónde salen, ¿de acuerdo? En informática todo es binario, en informática todo es exponencial. Entonces, como empezamos con la unidad de medida más pequeña, que es bit, y evoluciona a byte, que al fin y al cabo sigue siendo una unidad muy pequeña, que son 8 bits, llevad mucho cuidado porque bit es B minúscula y byte es B mayúscula. Muchas veces se incumple y muchas veces tenemos problemas de estandarización, pero aunque pase luego en publicidad y demás, vosotros no lo voy a permitir. Pero empezamos con las unidades más pequeñas y a partir de ahí metemos múltiplos, pero no metemos múltiplos de 10 en 10, sino que metemos múltiplos muchísimo más grandes. Entonces, aquí empezamos y multiplicamos los bits por 1000 y nos salen los kilobits. Multiplicamos los bytes por 1000 y nos salen los kilobytes. Esto, como he dicho, es multiplicar por 1000. 1000 bits, un kilobit. Después de kilo pasamos a mega. Un megabit, un megabyte. Después pasamos a giga. Después pasamos a tera. Ahora mismo estamos, lo normal, lo estándar es ahora mismo entre giga y tera. Que eso, giga es 1000 millones de, tera es 1 billón con B de. Y están ya estandarizadas las unidades que seguirán usando más en el futuro, que ahora mismo se usan muy poco, que son peta, hexa, zeta y iota. Entonces, 1000 bits, 1000 bytes. 1 millón de bits, 1 millón de bytes. 1000 millones de bits, 1000 millones de bytes. 1 billón de bits, 1 billón de bytes. 1000 billones de bits, 1000 billones de bytes. 1 trillón de bits, 1 trillón de bytes. 1000 trillones de bits, 1000 trillones de bytes. 1 cuatrillón de bits, 1 cuatrillón de bytes. ¿De acuerdo? Y conforme vaya haciendo falta, pues irán estandarizando más prefijos. Pero de momento todavía nos falta. ¿De acuerdo? Estamos ahora mismo, lo que más se usa con normalidad es esto. Mega ya no se usa tanto, kilo ya no se usa tanto. Lo que más se usa ahora mismo es giga y tera, es lo que más leeréis por todos lados. Y se tiende a simplificar, pero cuidado con eso, porque tú contratas, por ejemplo, una conexión a internet de 100 megas, pero son megabits. Cuidado con lo de usar simplemente la abreviatura de Ks, megas, gigas, porque puede significar megabits o megabytes. Y es una diferencia importante porque multiplicas o divides por 8. Bien, entonces tenemos un estándar fuerte, son todos múltiplos de 1000 y tal. Pues no. Os he dicho que por desgracia en informática los estándares son muy débiles. Y os he dicho que por desgracia en informática tenemos muy poca estandarización y tenemos muy poca exactitud. Y aquí tenemos un problema. Y es que esto son los estándares del Sistema Internacional de Unidades. O sea, kilo es obvio, kilo sabéis que es 1000. 1 kilómetro son 1000 metros, 1 kilogramo son 1000 gramos, 1 kilojulio son 1000 julios, 1 kilopondio son 1000 pondios. Quiero recordar que hay una escena en la Biblia que le dice un rey a otro que le traiga los prepucios de su enemigo y le trae 1000 prepucios de sus enemigos, pues le trae 1 kilo prepucio. Vale, entonces os decía, tenemos estándar, usamos el mismo estándar que todo el mundo, usamos los múltiplos de 1000 como todo el mundo, no tenemos ningún problema. Error. Resulta que la informática, cuando empezaba a estandarizarse y los estándares no eran fijos, sino que se usaba cada cual como le daba la gana, resulta que si 10 es un número malo para usarlo de la informática, 1000 es un número peor todavía para usarlo en la informática. Entonces alguien se dio cuenta de 2 elevado a 10 en 1024 y dice, oye, nos conviene más usar en informática múltiplos de 1024 que múltiplos de 1000. Porque 1024 es potencia de 10 y 1000 no. En informática, siempre que podamos, hay que usar múltiplos de 1024. Los múltiplos de 1000 no se llevan bien con el binario, no se llevan bien, por tanto, con la informática. Pero algún genio, que me gustaría conocerlo para darle un besico en la frente y decirle, guapo, alguien decidió, dice, pues kilobyte son 1024 bytes, kilobit son 1024 bits.
Y en el uso común en general se usa como equivalente lo de kilo, lo de mega, lo de giga, 1024 o 1000. Y por tanto no se puede saber cuando tú lees que tú tienes 8 GB de RAM, tienes que meterte al contexto para saber que son 8 GB de RAM, pero calculado de 1024 en 1024. Calcular esto de 1024 en 1024 es incorrecto. No se puede hacer, pero aún así se hace. Y eso causa una serie de problemas. Vuelvo a empezar. Esto es lo correcto. Multiplicar por 1000, dividir por 1000 para subir y bajar de unidades. Sistema internacional de unidades. Exactamente lo mismo que habéis estudiado de siempre. Kilo es 1000 y luego todo lo demás son más prefijos porque usamos números en informática. Yo ya os he avisado que en informática los números son brutalmente altos y de crecimiento exponencial. Entonces usamos prefijos muchísimo más grandes que en cualquier otra ciencia. Pero los prefijos son estándar, de 1000 en 1000 y vamos saltando. Y de hecho, kilo se estandarizó como kilo, mega significa grande, giga significa gigante, y luego a partir de ahí simplemente han ido usando palabras griegas. Tetra es 4 en inglés, pues 1000 elevado a 4 lo llaman tera. Penta es 5, perdón, en inglés, en griego. Penta es 5 en griego, entonces de penta lo dejan en peta, que en español da para muchos chistes malos, pero hexa con H es 6 en griego, le quitan la H y entonces dicen hexabit, ¿vale? No es mucho más complicado que eso. Entonces, tenemos múltiplos de 1000 que se usan con normalidad y que son del Sistema Internacional de Unidades y que se pueden usar para cualquier cosa, no solo para la informática. Pero alguna normal dijo, vale, tenemos que usar múltiplos de 1024, hasta ahí correcto. Los múltiplos de 1024 son mucho más útiles en informática que los múltiplos de 1000. Porque 2 elevado a 10 es 1024, 1024 es potencia de 2, por tanto se lleva muchísimo mejor con el binario. Pero tuvo las santas narices de decir 1 kilobyte, 1024 bytes, en lugar de 1000. Y entonces tenemos un problema. Porque Windows, por ejemplo, cuando te dice el tamaño de un fichero o de un disco duro, te dice el tamaño de 1024 en 1024, aunque sea incorrecto. Mientras que hay que decirlo y hay que calcularlo de 1000 en 1000. Y eso que parece una delicadeza, que parece que no tiene ninguna importancia, la tiene y os lo voy a demostrar ahora mismo. Mirad. Yo me compro un disco duro de 1 tera. 1 tera son 1000 gigabytes, que son 1.000.000. No sé de qué manera representáis vosotros los millones, pero a mí de pequeño me enseñaron a poner el numerito este pequeño en los saltos, igual que los puntos para los miles, el numerito este pequeño, y es bastante más legible. Tera, giga, estos son 1.000.000 de megabytes, que son 1000 millones de kilobytes, que son 1 billón con B de bytes. Entonces llega, necesito que cojáis una calculadora, preferiblemente la del ordenador, porque la de mano no va a tener, o la del móvil no va a tener capacidad suficiente. Esto es el mundo real, esto es lo que hace el fabricante. Y entonces llega Windows, y como Windows se estandarizó cuando la gente decía kilo igual a 1024, aunque sea incorrecto, entonces pasa lo siguiente. Un byte es un byte, de una manera o de otra, ¿vale? Pero coged este billón de bytes, este 1 con 12 ceros, y divididlo por 1024. Lo que antes eran 1000 millones de kilobytes, ahora son 976.562.500, ¿vale? Lo volvemos a dividir por 1024. Eso volved a dividirlo entre 1024. 931,32 gigabytes. Volver a dividirlo por 1024. 0949, así que aquí voy a poner un 5 terabyte. Conclusión, te compras un disco duro de 1 terabyte y Windows te dice, este disco duro es de 0,9095 terabytes. Aquí lo que está pasando es lo siguiente. Cuando se estandarizó, cuando empezó a usarse la informática, entonces se empezaron a usar múltiplos de 1024. Perfecto.
Los múltiplos de 1024 son ideales para la informática, son perfectos para la informática. Pero tuvieron las santas narices, hubo alguien que decidió, vamos a llamar kilo, mega, giga a los múltiplos de 1024. Y vamos a decir que un kilogramo son 1000 gramos, pero un kilobyte son 1024 bytes. Eso, mientras la informática no entraba dentro de la ciencia más estándar, se desarrolló de esa manera. Hasta que llegado a determinado momento llegó el Sistema Internacional de Unidades y dijo, pero vosotros ¿qué fumáis? ¿Qué estáis haciendo? No podéis cambiar los estándares de numeración solo en una disciplina. Es una barbaridad. Y entonces cogieron y establecieron normativa y establecieron estandarización. Y dijeron, todos los cálculos se hacen de 1000 en 1000. Y si queréis hacer cálculos de 1024 en 1024, usad múltiplos específicos. Que esos se representan poniendo una i latina y añadiendo el sufijo bi. Y entonces aquí leeríamos gigabits, megabits, gigabits, terabits, peribits, exbits, cedibits y yodibits. Si queréis exactitud en cualquier cálculo informático, necesitáis usar estos prefijos, los prefijos binarios del Sistema Internacional de Unidades. Kibi, mebi, hibi, tebi, pebi, etc. En España llegó a salir una normativa en el BOE obligando a que usemos los informáticos esta nomenclatura. O sea, no os estoy hablando de una fricada que solo sé yo. O sea, esto es el estándar y esto otro es el estándar. Pero, como los estándares en informática son tan débiles y tan sistemáticamente no se cumplen, todavía a día de hoy, en 2018, cuando tú le dices a Windows qué tamaño tiene un fichero, qué tamaño tiene un directorio, qué tamaño tiene un disco duro, te lo hace calculándolo de forma incorrecta, con los múltiplos de 1024 llamándolos kilo, mega, giga, tera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El fabricante cumple la ley, el fabricante hace las cosas bien y te vende un disco duro de 1 tera que lleva 1000 por 1000 por 1000 por 1000, 1 billón de bytes, exacto. Linux usa o esto de forma correcta o esto de forma correcta. Los Linux en general utilizan esto porque esto da lugar a confusión porque se usa mal. Exacto, entonces a lo que voy es que nadie os está timando. Todo esto viene del primer anormal que cogió y decidió que era buena idea llamar kilo a 1024. Entonces, cuando a Windows le dices que calcule el tamaño de un disco duro de 1 tera, te dice 0,909, o sea, estamos hablando de un 10% de diferencia. De que en un disco duro de 1 tera te dice 0,9 teras, en un disco duro de 2 teras te dice 1,8 teras. Pero, más importante que eso, irá a peor, porque como cada vez añadimos múltiplos más grandes y por tanto multiplicamos más veces, aquí, en el tera, estamos en torno a un 10% de diferencia, un 9 y pico de diferencia. Pero es que cuando pasemos a peta, cuando empecemos a usar peta con normalidad, cuando tú te compres el primer disco duro de un peta, lo metes en el Windows y te dice, es un disco duro de 0,88 petas. Y tú dices, bueno, me faltan 110, 115 teras en mi disco duro. No pasa nada. Nada grave. ¿De acuerdo? Entonces, esto que puede parecer una fricada, que puede parecer una tontería y tal, es muy grave y no se está solucionando. Y además ha llegado un punto en el que estos múltiplos llevan tanta mierda encima y están tan confusos, aunque estos sean los correctos, llevan tanta mierda y están tan confusos que en informática deberíais usar siempre estos, los de 1024, y acostumbraros siempre que queráis exactitud a, en lugar de hablar de megas, hablar de mebis, y ya de paso acostumbraros a añadir el sufijo, o sea, no es lo mismo hablar de mebibytes que de mebibits. En lugar de hablar de gigas, hablar de gibis. En lugar de hablar de teras, hablar de tebis. Y tenéis que llevar cuidado porque en los discos duros, por ejemplo, los teras
son teras de 1000 en 1000, pero sin embargo en la RAM los gigas son gigas de 1024 en 1024. Y cuando contratas una conexión a internet te calculan los megas y los gigas de 1000 en 1000 en vez de 1024 en 1024. Pero repito, quien lo está haciendo ahí de forma incorrecta es quien llama 1024 a los prefijos estándar. Quien usa 1024 para los prefijos estándar. Lo ideal sería usar de 1000 en 1000 estos prefijos y de 1024 a 1024 estos prefijos. Pero repito, estos se han usado tan mal que llevad mucho cuidado cada vez que los leáis. Si queréis exactitud tienen que ser estos. Y repito, bueno, de 1000 a 1024 no hay tanta diferencia. Cuando empiezas a anidar eso y a multiplicarlo una y otra vez, teras ya es el 9 y pico % de diferencia. Y repito, cuando vayamos a petas ya estaremos en el 11 y pico % de diferencia. Esto es un problema que además irá a peor. Que cada vez que queremos exactitud en informática, estos prefijos no valen para nada porque no podemos saber si se están usando de forma correcta o incorrecta. Así que mi recomendación es que uséis siempre los múltiplos de 1024 y uséis siempre los prefijos con bi. Porque además estos son específicos para la informática y los múltiplos de 1024 se llevan mucho mejor con la informática, que es todo en binario. ¿Vale?